Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a dar unos cuantos minutos para que más personas se conecten y se nos unan a este webinar y comenzamos en un par de minutos. Hola a todos, nada, vamos a dar un minuto más para que se conecten un par de personas más y arrancamos. Hola a todos de nuevo y creo que es momento de empezar. Soy Esteban Castro. Los voy a estar acompañando en los siguientes minutos para platicarles de nuestro webinar del día de hoy. Les voy a empezar a compartir pantalla y en base a eso vamos a estar discutiendo un tema que es muy interesante para el desarrollo inmobiliario, sobre todo en épocas en las que pues obviamente tenemos que hacer lo más que podamos para destacarnos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y conectarse. Pueden estar poniendo en el chat cualquier tipo de preguntas que tengan. El equipo de Cuatro lo está recopilando y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Y mañana va a estar disponible también esta presentación y obviamente la presentación que les voy a mostrar y todo este video en replay en el sitio. Entonces, por si quieren repasar algo después o quieren mostrarle algo a sus equipos, lo pueden hacer a partir de mañana en el sitio web. Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla para comenzar con esta presentación del día de hoy. Bueno, la idea del día de hoy es esta A5, estas 5 As que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué nos referimos con estas 5 As? Bueno, pues obviamente a empezar a hablar con esta idea de que cada proyecto, esta va a ser la parte de nuestro proyecto, cada proyecto inmobiliario de cierta manera tiene dos rostros. Tiene esa dualidad que así como el dios griego Janus tiene como dos caras que uno puede ver. Y esa dualidad es lo que nos compete el día de hoy en este webinar. Eso nos va a dar pie a hablar de la fórmula que queremos tratar el día de hoy. Y es la fórmula en la que yo me desempeño absolutamente todos los días. Yo llevo la parte de la gerencia de innovación en 4S, que es la que se encarga del punto más divertido en la creación de un proyecto inmobiliario, a mi juicio, que es obviamente el desarrollo de su concepto y de su marca. Entonces, ¿cómo se ve ese proyecto? ¿Qué es lo que quiere decir? Todo eso pasa dentro de nuestro departamento. Ya tenemos, yo creo que ya más de 300 proyectos que hemos desarrollado en los últimos 5 años. Entonces, tenemos ya un buen bagaje respecto a qué es importante en eso. Y varias de esas enseñanzas las hemos tratado de comenzar y ponerlas dentro de esta presentación. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de esa fórmula que une
a la parte de advertising, a la parte de architecture. Cómo se une esa parte de publicidad con arquitectura. O si lo quieren ver, si no quieren ver con A, si lo quieren ver con B, cómo se une esa parte de branding con la parte de building. Cómo hacemos de esos dos entes uno. Y al hacer esos dos entes uno, la parte tangible de la arquitectura, la parte un poquito más romántica y visual de la publicidad, nos da la fórmula que vamos a hablar y es el título de este webinar, que es Architecture. ¿Qué es Architecture? Pues obviamente es esa unión de esos dos elementos. No puedes tener un proyecto inmobiliario exitoso actualmente si no tienes estos dos elementos bien cimentados y, como lo hicimos con esta palabra inventada, suficientemente compenetrados. Tienes que tener esa hilación y esa lógica que sea una lógica de arquitectura que se represente en la marca y una lógica de la marca que obviamente esté a la par de lo que se pensó como proyecto. Entonces, esos dos, lo intangible y lo tangible, hechos uno, eso es la parte de architecture. Si lo quisiéramos definir, ¿qué es architecture? Pues obviamente es esa visión, esa construcción y esa comunicación de una ciudad a través de proyectos. Si lo quisiéramos adjetivizar, y quisiéramos hacer con esos proyectos, digamos, architecture, bueno, pues es que hay una conjunción perfecta de la cual les hablaba en la parte de edificio y marcas. ¿Y qué es lo que nos va a inspirar? O sea, cuando lo queramos verbalizar esto, es que pues, queremos edificar nuevas ideas para crear esos lugares trascendentes. Eso es lo que queremos lograr cuando hablamos de arquitectura. Así como en la arquitectura, pues hay instrumentos, por ejemplo, las plataformas, las columnas, los muros, las cubiertas. De la misma manera, la marca tiene elementos equivalentes. Entonces, lo que vamos a querer hacer aquí, en esta presentación, es mostrarles, aprovechándonos del lenguaje arquitectónico, diferentes puntos que son vitales al momento de crear una marca inmobiliaria. Entonces, ¿cómo podemos tomar esos puntos de referencia que llegan a vida, estructura y lógica en un edificio y cómo los podemos llevar hacia crear, obviamente, un proyecto inmobiliario interesante? Entonces, lo que les vamos a mostrar aquí de cierta manera es como un ideal, o sea, esas cosas que hacen que pues, nos giren nuestra piedra al interior del cerebro, empecemos a pensar de formas diferentes sobre la parte de la marca y de cierta manera que sea como un manifiesto creativo de cosas en las que creemos al respecto. Entonces, vamos a hablar de esas Architecture 5, cuáles son esas 5 elementos que tenemos que considerar al momento de desarrollar una marca inmobiliaria. Esto que les voy a contar son simplemente principios, son sugerencias, no son reglas, no son dogmas y si no haces esto no está bien hecho, es simplemente aprendizajes que hemos hecho, que hemos tomado y que hemos conseguido con esfuerzo a lo largo de los más de 300 proyectos que llevamos desarrollados y que nos ayudan a acentuar esa importancia para proyectos futuros y creo que pueden recoger algunas de esas enseñanzas y aplicarlo a sus mismos proyectos. Entonces, vamos a empezar con este primer principio. Este primer principio habla y lo visualizamos de esta manera. Esta imagen que les muestro creo que es un ejemplo claro de lo que vamos a desarrollar. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo, obviamente, un edificio que tiene sus fachadas, su fachada superior, sus fachadas laterales, frente y back, pero además encierra algo, encierra en su interior una marca. ¿Por qué me gusta esta imagen? Porque obviamente en cuanto la ves, empiezan a brincar hasta ciertos objetivos, empiezas a pensar en ciertas ideas. Y eso es lo que queremos lograr cuando creamos una marca inmobiliaria, que obviamente haya esa unión entre las fachadas y obviamente entre esa esencia que está al interior. Es algo que denominamos la sexta fachada. ¿Qué es la sexta fachada? Es esa esencia de marca que está al interior del edificio. Todos los edificios, para crear un arquitecto, tienen 5 fachadas, laterales, frente y back, superior y obviamente pues la sexta es esa que es un poco más intangible y que está al interior. ¿Y qué es esa sexta fachada? Si lo queremos decir de otra manera, pues es de cierta manera el primer rostro. ¿Por qué el primer rostro? Porque ese primer rostro es lo primero que una persona que no conoce el proyecto, un potencial persona que compre el proyecto va a ver de la marca. Es como te van a conocer. Esa es la tarjeta de presentación. Si hay por aquí algún desarrollador inmobiliario sabe que para poder lograr lanzar un proyecto, hay un montón de cosas que tienes que hacer. Hay mucho trabajo previo que se hace para tener un proyecto inmobiliario exitoso y a veces, muchas veces, ese trabajo no es tan latente como este de la marca, porque eso es como lo
lo primero, el cliente no te va a pedir a lo mejor al inicio un estudio para ver si está bien pensado, cómo está en las distribuciones y la tipología, pero lo primero que va a ver va a ser la marca. Entonces, cobra un montón de importancia. Obviamente, la marca es algo que construyes, la marca no es algo que se crea de una manera súbita. Entonces, tienes que estarlo gestando y lo tienes que hacer a través de estos elementos. Son los elementos de la sexta cuchara. Tiene que ser una marca que tenga congruencia, que tenga trascendencia, que tenga vivencia. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenga congruencia en el sentido de que vaya a la par con el proyecto, esta simbiosis de la que hablamos al inicio, y me voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación porque creemos que es un elemento esencial. Tiene que haber esa unión y esa congruencia de, si estoy diciendo que soy un proyecto ecológico y que tiene valores sustentables, bueno, tiene que ser lógico con lo que se representa, obviamente, en el proyecto. Tiene que ser trascendente porque tiene que trascender con la competencia, porque tiene que competir y obviamente ascender versus, obviamente, la media del mercado. Y obviamente tiene que tener vivencia en áreas residentes. Entonces, que sea un proyecto que tenga atractivo y que ponga latente como marca que es un lugar atractivo para vivir. De cierta manera, ¿por qué es importante este punto? Porque, bueno, finalmente nuestro producto inmobiliario, pues es una de las 7 bellas artes. Conformación de cualquier tipo de proyecto, pues ocupas esa arquitectura, ese arte. Entonces, si tenemos ese elemento y si lo vemos desde esta parte más global, nos salimos un poquito del día a día y lo vemos como un elemento que refleja una de las 7 bellas artes, y vemos al diseño, esa parte que va a generar obviamente la marca, como una de las grandes artes modernas, pues obviamente empezamos a darle una mayor valorización a la parte de la marca. Entonces, de cierta manera quiero que vean que su marca inmobiliaria, su proyecto inmobiliario es arte. Tienes que verlo con ese respeto, con esa fuerza, con esa posibilidad de trascendencia, con ese arte. Eso es como tienes que ver. Entonces, que no sea el pendiente número 482 al momento que desarrolles un proyecto inmobiliario. Tiene que ser algo que le dediques tiempo y no haya prisas al momento de desarrollar. ¿Por qué? Porque la marca es algo que va a vivir meses, años con tu proyecto. Entonces, no va, aquí cada semana que le dediques, cada mes, cada día que le dediques a crear la marca, a pensarlo y hacerlo eficiente, pues obviamente se va a redituar y se va a ver representado. Si haces una marca al vapor demasiado rápido, pues se va a notar. Entonces, que tengas ese bagaje y ese conocimiento de, pues le tengo que dar ese tiempo para el momento de crear la parte de la marca. Entonces, todo eso lo decimos porque queremos que se eleve, obviamente, esa percepción del edificio y que vayas eso a hacerlo latente. Obviamente, el hecho de que tengamos estas marcas incrustadas en la arquitectura no es algo nuevo. No es algo nuevo que en 1909 el American Institute of Architects recomendaba y prohibía contratar agencias de marketing para publicitar despachos arquitectónicos. Porque decían que la arquitectura tiene que hablar por sí misma. Y sí, la arquitectura es muy bella en sí misma, pero obviamente en una época digital como el que vivimos, pues obviamente tienes que potenciar eso de una forma más latente. Hubo algunos desobedientes, como fue el caso del despacho McKinney & White, este despacho de 3 arquitectos neoyorquinos, que cada año publicaban una monografía con su publicidad, y se convirtió como un objeto de culto para ver qué se estaba haciendo en cuanto a arquitectura, y eso obviamente les empezó a pedir cada vez más en mayores comisiones y mayores proyectos para la firma. Entonces, anteriormente, pues el arquitecto, en este caso esos 3 apellidos, eran la marca. Entonces, un edificio que estaba sustentado y tenía la firma, pues ya era suficiente. Pero obviamente actualmente esto se ha diluido, se ha disminuido, aunque no ha desaparecido del todo. Obviamente todavía existen los architects, los arquitectos que obviamente tienen todo un gran peso detrás de ellos y cuya firma y cuyo estudio, pues obviamente atrae ciertas nociones, ciertos objetivos detrás. Entonces todavía es algo que es potente en la parte de crear esa parte de arquitectura. Entonces, en la era de la marca y de la alta competencia, obviamente, generar diferenciación es algo vital y es lo que necesitamos, obviamente, construir. Y esa diferenciación, obviamente, está compartida entre estos 2 elementos, entre la parte de la marca y la arquitectura, y deben sumar entre sí y gestar lo que se denomina como brand architecture. O sea, ese sistema que está integrado en todo: nombres, símbolos, colores, frases, fotografía, vocabulario visual, todo lo que esté diseñado para hacer interesante a tu proyecto, a los ojos de tu potencial cliente.
que tenga reflexividad, con eso que el cliente se vea reflejado en el proyecto, que sea profundidad, que tenga ese elemento de racional fuerte y que sea longevo al momento de empezar a generar frases de campaña y que obviamente sea consistente, que no esté sintiendo el cliente que está cambiando de mes a mes el sentido de la marca, sino que es algo que se va construyendo y se va haciendo cada vez más latente. Esos tres elementos son importantes: reflexividad, profundidad y consistencia. Entonces, el punto con el que quiero que se queden de este primer elemento es que la sexta fachada es tan vital como la 5 que la original, sobre todo cuando quieres vender un proyecto inmobiliario. Entonces tienes que darle esa importancia a la hora de desarrollar. Entonces, ese es nuestro primer punto. Ahora, nuestro segundo punto habla sobre cómo se sostiene una marca. Y esta parte creo que es importante valorarla. O sea, cómo podemos asegurarnos que esta sexta fachada se sostenga y no se caiga. Eso se logra con arquitectura, y ahora en arquitectura a través de la estructura. ¿A qué nos referimos con la parte de la estructura? Nos referimos a el concepto de marca. O sea, que sea una marca que tenga algo que decir. ¿Qué es el concepto? Pues va con esta idea de IMSS, de que no importa si es una casa, si es una película, si es una silla, debe tener un concepto estructural. Entonces, tu marca debe tener un concepto estructural que la rija, porque si no, es endeble y no es trascendente. Entonces, si al principio de todo estaba la palabra, pues obviamente la palabra en este caso para la parte de marca es obviamente esa parte del concepto. ¿Por qué? Porque el concepto es lo que le da fuerza y lo que le da potencia a un proyecto. Y debe de tener 3 Cs. Debe ser corto, debe ser conciso y debe ser contundente. ¿Corto a qué me refiero? Que lo puedo explicar en una frase. Y obviamente, y que visualmente tenga esa brevedad, que sea conciso, que obviamente tengas esa idea de darle algo que tenga mucho poder en poco plazo, y obviamente que sea contundente, que obviamente cuando la gente lo vea les haga sentido, que tengas esas 3 Cs para generar ese concepto creativo central a la hora de que trabajes una marca. Así es como trabajamos y estamos las marcas inmobiliarias acá en 4S. Nos enfocamos en crear esos conceptos creativos centrales que nos hagan diferenciados y los hagan interesantes. Entonces, esa estructura, ese concepto es lo que potencia a la marca y hace que no se doble ni se rompa, sino que tenga esa fuerza, y obviamente son esas ideas que hacen diferente cada edificio, el proyecto A al proyecto B. Eso es algo importante. De cierta manera, la filosofía del producto, esa gran idea que queremos que sostenga toda la marca. Entonces, pero para que una idea obviamente sea verdaderamente grande, pues es necesario ser atrevido, es necesario atreverse a hacer cosas diferentes, a tener como ese punto de diferenciación. ¿Cuáles son las palabras más peligrosas que pueden topar cuando ustedes generan una marca, cuando estén en un proceso de creación de una marca para su proyecto? Obviamente es el clásico con cuidado. O sea, de que no tanto. ¿Por qué? Porque el cuidado, el llevar las marcas con ese cuidado, con ese temor, muchas veces nos lleva como el punto medio, y el punto medio no se destaca, sobre todo en la parte de marca. ¿Por qué? Porque como decía el más o menos original George Royce, en el acto creativo, tener cuidado garantiza similitudes y mediocridades. Esta es parte como el cuidadoso, lo que les decía, va llegando al punto medio, lo que significa que tu trabajo sea invisible. Entonces, pues obviamente, entre más lo quieres que no perturbe y que no haga olas y eso, pues más te quedas en lo mismo, los demás no provocas esa diferenciación. Entonces, tienes que aspirar al atrevimiento, a inspirarte, y hacer algo que sea memorable. Una de las cosas para asegurarse que eso no suceda en un proceso es que siempre tienes que decirle que no a un término que se llama group role, o sea, como ese manoseo de grupo, en el sentido de que si hay demasiadas personas, nunca vas a poder, como estamos en el área subjetiva, aquí es un Excel de 2 más 2 igual a 4, si tienes a demasiadas personas tomando decisiones, nunca vas a avanzar. Y va a ser un proceso muy lento, y vas a irle quitando puntos de poder que a lo mejor incomodaban, por decirlo de alguna manera, a ciertas personas de tomadores de decisión, y te vas a ir acercando cada vez más a él. Entonces necesitas de tener como algo que sea interesante y que sea visualmente explosivo. Por ejemplo, este es un proyecto que se hizo en Guadalajara que se llama WIT, que son apartamentos creativos, desde el nombre que hay esa consistencia en la parte conceptual, o sea, de lo que hablábamos con esa estructura.
Widgets, obviamente, pues esa chispa creativa que tienes, y obviamente eso se tiene que reflejar al momento de que lo bajes en cualquier tipo de material, desde una publicidad hasta, obviamente, ya elementos que le vayas a dar de regalo a los residentes o que use el equipo de ventas, todo debe tener esa cuestión de la marca. Entonces, quiero que vengas al proyecto no solo como lo que es como el edificio o casa, sino el desarrollo horizontal, sino esa ciudad de ideas y que tienes el poder de representarlos de esa manera. Entonces, de ese mar de ideas es que se estructura una marca. Entonces, el resumen del punto 2 es que obviamente la estructura son esas ideas y que son esas ideas pues, son el concepto que sostiene a la marca y eso es lo que lo hace vital. Pero ¿qué lo hace diferente? ¿Qué es lo que hace que un concepto sea diferente de un edificio A o edificio Z o edificio X? Que es el punto que vamos a tocar en el punto 3, también inspirado en la arquitectura. Cuando un arquitecto tiene que diseñar un proyecto, ¿en qué se tiene que fijar? Pues muchas cosas, pero una de ellas es obviamente el contexto. El contexto dicta muchas de las cosas y obviamente un proyecto exitoso se vuelve incluso parte del contexto. Por ejemplo, esto es una imagen, no os tengo que decir ni dónde es, ni qué significa, ni qué parte del mundo está, porque es obviamente algo que es completamente reconocible. Y es tan reconocible que da pie a volverse como la marca madre, de cierta manera, de una ciudad. Entonces, es una marca que se vuelve, de cierta manera, contexto para la ciudad. Entonces, el contexto que es como valorar la arquitectura y esa unión con la parte de la marca en el contexto cotidiano. Y obviamente tiene que tomar en cuenta dos partes, la parte del lugar y la parte de persona, en dónde se vive y quién lo vive. Entonces, la parte del lugar que tiene que tomar en cuenta, las atmósferas, los ecosistemas y las historias que obviamente le dan sentido a una ciudad y hacen que sea diferente Panamá que Lima, Monterrey que Cancún, todas esas diferentes historias, cómo se vive y ese ecosistema alrededor de la marca, hasta incluso la temperatura, todo eso incide en la parte de la marca. Y obviamente la parte de la persona, quién lo va a vivir, cómo es, qué aspiraciones tiene, qué deseos. Todo eso tienes que estarlo pensando a la hora que realices una marca. Y obviamente para eso es que se hacen estudios de demanda, es que obviamente cuando gestas una marca inmobiliaria pides un brief de diseño para obviamente saber exactamente hacia quién va dirigido el proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente buenas cosas solo surgen de cuando tienes como esa materia prima. Entonces tienes que tener ese buen input de esa materia prima para que obviamente generar una marca que sea interesante. Y obviamente esa idea de concepto y lugar debe tener ese enlace. ¿Y qué es lo que tienes como resultado cuando logras algo así? Pues logras una marca blindada, de cierta manera. Una marca blindada y que sea muy flexible dentro del mundo de la lógica, pero sea completamente hermética a cualquier tipo de capricho o porque yo lo digo y así se hace. Una cosa muy importante es que cuando tienes una marca, el que haya sido útil para un proyecto no lo hace necesariamente útil en otro. ¿A qué nos referimos a esto? Que una marca si funcionó para un proyecto en tal zona, a lo mejor no va a funcionar para un proyecto en una ciudad diferente. ¿Por qué? No quiere decir que eso no siempre sea el caso, pero cada uno tiene contextos diferentes. Entonces, eso es algo que hay que valorizar. Entonces, ¿con qué quiero que se quede en este tercer punto? Que el contexto obviamente es esa razón de ser la marca. Eres lo que vives, eres tu entorno y eres el lugar. Entonces, obviamente, esa personalidad muy fuerte te va a permitir superar esa obsesión por mostrar. ¿Cómo queremos mostrar esta personalidad? Pues lo vamos a hacer a través del punto 4, que es un punto esencial. El punto 4 lo denominamos de esta manera el primer material. Porque ese primer material así como ese primer rostro, bueno, pues cuando la gente habla de tu proyecto, ¿qué es lo primero que va a decir de tu proyecto? No va a hablar del logo, aunque sea el mejor logo de la historia, no va a ser lo primero, lo va a verbalizar, va a decir, obviamente, ese elemento visible y ese tangible, que es la parte de la superficie. ¿Y cuál es la superficie si estamos hablando de marcas? La superficie en una marca es, obviamente, minimizar toda su unidad básica y es el nombre. ¿Cómo es ese denominativo? Esa es la superficie de tu marca. Este punto casi que puedes tocar y que la gente, obviamente, cuando hable de tu proyecto, pues lo va a verbalizar. Entonces, ¿cómo le vamos a poner, obviamente, al edificio? Es esa superficie vital. ¿Por qué? Porque es una superficie que le da certeza. Y, obviamente, un nombre, al momento que nombras, bautizas un proyecto, pues te da
y a diferentes estaciones, evoca diversos significados y eso obviamente lo hace interesante. Y obviamente de cierta manera un nombre se vuelve algo histórico, porque un nombre lo pones un día y se suma un proyecto, pues permanece por largo tiempo. Algo importante con esto es que nunca hay que dar un nombre por sentado. Todo tiene que tener cierto elemento de conocimiento. Y esto lo vemos hasta en nuestras ciudades. O sea, Atenas no le pusieron Atenas nada más porque sí. O sea, Atenas obviamente viene el nombre de Atenea, la diosa de la sabiduría, entonces que luchó por el nombre de la ciudad, entonces por eso acabó siendo Atenas. Y eso aplica en absolutamente todos. London no se llama London gratis, sino viene del Celtalini, que quiere decir fortín del lago, que eran los territorios, y de ahí brincó a Londinio cuando llegaron los romanos, y luego ya después London, Aztlán, la ciudad madre de los mexicas, pues Tlán, lugar, garzas, entonces lugar de las garzas, y por eso hay tantos clanes en México, Pantitlán, Tenochtitlán, Tepatitlán, entonces porque es el lugar de something, obviamente. Monterrey, no nada más le puse Monterrey porque Monterrey, sino porque era el lugar de nacimiento del entonces virrey de la Nueva España cuando fundaron la ciudad. Entonces, lo que quiero decir con esos ejemplos es que en las ciudades muestran que todo tiene una lógica. O sea, no hay un nombre que sea gratuito y porque sí. ¿Por qué? Porque el nombre hace lugar. Entonces, eso debe ser uno de los principios para crear los nombres. Obviamente, sí tienes que ser creativo, pero obviamente tiene que ser la lógica divirtiéndose al momento que creas los nombres, porque de cierta manera el nombre se vuelve un destino. O sea, tú, cada uno que está escuchando esto, sea una persona completamente diferente si se llamaran de otra manera. O sea, son como son, están donde están, de cierta manera, porque el nombre te va dictando cierto tipo de decisiones. Entonces, con un proyecto pasa exactamente lo mismo. El nombre importa cada día más. ¿Cómo puedes identificar un buen nombre? Pues un buen nombre requiere tres cosas y lo vamos a identificar con un nombre, el nombre Abel. ¿Por qué Abel? Porque un nombre tiene que tener lo que denominamos nosotros los tres Abeles. ¿A qué me refiero con esto? A que cada nombre debe ser memorable, pronunciable y disponible. Memorable, pronounceable, available. Memorable es algo que tenga recordación, pronounceable es algo que sea fácilmente pronunciable y available, si lo quieres registrar, en el caso de México en el INPI, pues tienes que checar que esté disponible esa parte de los nombres. Entonces, eso, dentro del, obviamente, lo subjetivo que es, ese nombre tiene que cumplir como esos tres elementos. Por ejemplo, este nombre nos gusta mucho porque es un proyecto que está en Monterrey y que rescataba una fachada del siglo XIX y lo integraba al proyecto. Entonces, pues desde ahí tenía historia puesta. Entonces, lo que hicimos es jugar con esa idea y lo nombramos histórica y pusimos una doble H en que recurrió el nombre para significar y crear como esa línea del tiempo que rescataba como esos dos momentos. Entonces, desde ahí, ese tipo de ejercicios es lo que queremos tener. Y no necesariamente de que es que el nombre tiene que ser ultra corto. No necesariamente. Histórica es un nombre largo, pero tiene peso, tiene personalidad y tiene una conexión con contexto, con todo lo que hablamos anteriormente, superficie, estructura. Entonces, todo eso le va dando fuerza a un proyecto. En el naming, pues obviamente siempre tienes que ser lo más ambicioso que puedas, no debes tratar de no ser débil, tratar de no sucumbir a estas como malas tendencias que vemos en los nombres, o sea, poner los proyectos rinconada de los no sé dónde, cerrada, balcones, puerta del sol, puerta de hierro, puerta de no sé qué, ponerle el nombre de un árbol. O sea, todo eso, nada más veando cuántas puertas del sol hay en desarrollos a lo largo de Latinoamérica. Es más difícil, hasta te cuesta más el precio por clic del proyecto si le pones un nombre común y corriente. Entonces, tratar de destacarse es algo que es importante en la parte de los nombres. Entonces, la superficie que te nombra nunca es superficial. Eso es importante, hay que hacer ese distingo. No porque sea superficie, es superficial. Tiene que tener profundidad absolutamente. Y finalmente, nuestro último punto a destacar para cerrar después de esta superficie es la parte del pórtico. ¿A qué nos referimos con el pórtico? Pues a jugar con esta idea de que obviamente la publicidad, ¿qué significa? Significa anunciar. Tienes que anunciar. ¿Y anunciar qué es? Pues ser declarativo, abrir la puerta de tu casa y decir, vengan, conozcan esto. Eso es anunciar. Cada anuncio, de cierta manera, es una invitación de entrada. Cada campaña, de cierta manera, es el pórtico de tu marca. Es como la gente entra y conoce tu marca. Ese es el punto de conexión, de reunión y de diálogo que tienes en la ciudad, porque muchas veces las campañas, pues las ves a pie de calle, en espectacular.
espectaculares, en el radio, entonces está hecho obviamente para ese hombre visual en el que nos hemos convertido. Y cada campaña tiene que fungir con una dualidad, tiene que tener obviamente sintetizar todos los elementos de la marca para darle esa, en un tiempo corto, sobre todo cuando estás pensando en la parte de un anuncio en un elemento donde haya tránsito, pues hacerlo lo más fuerte con la menor cantidad de elementos posible, y obviamente debe amplificar las ideas de comunicar. Entonces tienes que tener obviamente memorabilidad en dos partes, la parte del mensaje, el copy del tagline, y memorable visualmente. Entonces obviamente que tengas esos dos lados en una historia y generar dos respuestas. La respuesta obviamente emocional, si tienes éxito, que ese es el querer, el que la gente quiera pertenecer. La respuesta intelectual, que también viene acompañada con ese necesito ser parte. Por ejemplo, este proyecto que se llama aquí, que es un proyecto desarrollado únicamente para familias jóvenes, familias con hijos chicos, entonces es todo el concepto, y esto va con absolutamente todo lo que hablamos en estos 5 puntos. El concepto es obviamente apartamentos para personas con niños pequeños. Entonces el proyecto se llama aquí, está muy lúdica en su imagen, el mensaje que te dice es ese the best place to grow up, y obviamente todos tienen como ese grado de ludismo y de juego en absolutamente todo el tipo de piezas. Entonces el mejor lugar para crecer, el mejor lugar para ser niño, y todo eso pues es lo que gesta la parte de la campaña y une esos dos elementos. Por ejemplo, Localital es una plaza comercial que en su concepción está inspirada para que sean únicamente proyectos para negocios locales. Entonces, pues, Localital, y desde el tagline pues, dice hecho por la ciudad. Entonces, toda la publicidad pues, va hablando de esas ideas locales que trabajan, de que son unas ideas locales y que son locales para locales. Entonces, por eso el Localital. Entonces, lo que les decía, toda esa idea de que tengas un concepto fuerte, que lo puedas desplegar en nombre, que lo puedas desplegar en campaña y que pues, sea memorable, es lo que queremos lograr. Entonces, pues, ¿qué es esto? Bueno, una campaña como pórtico de una marca, pues obviamente facilita ese tránsito y el acceso a tu proyecto, y eso significa que más ojos estén sobre tu marca, que pueda llegar más fácil, que más personas obviamente puedan adentrarse en tu marca. Entonces, obviamente cada marca inmobiliaria requiere esa simbiosis de creatividad y arquitectura, y su unión y su buena ejecución obviamente nos permite pues construir creativamente marcas que sean distintivas y que sean interesantes. Entonces, esos son como nuestros 5 puntos de architecture. Les dejo mi correo si tienen cualquier tipo de dudas, si quieren ponerse en contacto, podemos escribirnos vía el correo. Y pues eso es todo de la parte de la presentación de este webinar de architecture. Como les decía, va a estar disponible todo este video y esta grabación a partir de mañana en el sitio web. Y les dejo de compartir pantalla para ver si hay algunas preguntas por acá. Pues. Sí, la conferencia estará grabada, va a estar disponible a partir de mañana. Número de invitación. Si alguien tiene una pregunta, pues adelante. Estamos listos para escucharlos. Hablo muy rápido, me dicen que si tengo algo de prisa. No, siempre hablo muy rápido. De hecho, me dicen que hablo demasiado rápido. Pero eso ya es de programación. Dice una pregunta: ¿dónde partes para la investigación de un nuevo nombre? Pregunta Omar. Depende mucho del tipo de proyecto que sea. O sea, sobre todo porque nos llegan proyectos de todo tipo. En el sentido de que hay proyectos en los que ya hay un trabajo previo internamente de la parte del desarrollador y que dicen, no, tenemos como estas ideas que a partir de empezar a construir desde ahí. Pero el nombre no es nuestra puerta de entrada. O sea, cuando llega un proyecto con nosotros, no es como que ok, y hice este proyecto ayer, hoy me levanté del lado derecho de la cama y pensé esto, y este es el proyecto el nombre que va a ser. No, el proyecto, el concepto de un nombre es un producto de un concepto. Entonces, lo primero que hacemos es desarrollar en base a sea definición de producto, sea estudio de demanda, sea estudio
de oferta, lo que haya, los insumos que haya del proyecto, en base a eso, y obviamente la reunión de arranque que tenemos con el proyecto y ese taller creativo, donde rebotamos las primeras ideas, en base a eso es como generamos primero los proyectos, los conceptos de los proyectos. Y una vez que tenemos los conceptos de los proyectos, de ahí emana la parte de los nombres. De hecho, cuando hacemos una presentación para un nuevo proyecto y que vamos a presentar la parte de naming, lo primero que presentamos es un concepto. Y ya de esos conceptos ya parten las diferentes opciones de nombre. Entonces no es como, no es al revés de que es este nombre y en base a eso te construyes hacia atrás, sino el mismo concepto te va dando diferentes caminos hacia la parte de nombre. Dice, en caso de tener varios proyectos, recomiendas que cada uno tenga su personalidad. Yo tengo una como desarrollador, pero cada proyecto tiene imagen propia. Yo digo, ahí, como repito, es subjetivo, cada quien puede tener sus diferentes recetas, pero yo sí soy muy creyente en que cada proyecto debe tener su marca distinta, porque va dirigido a diferentes cosas, tiene diferentes características y tiene, pues tiene su contexto, como lo hablábamos en el punto 3. Y muchas veces puedes incluso perjudicar la fuerza de una cierta marca. Si, por ejemplo, tuviste mucho éxito y era una marca súper exitosa, pero eran de pasos un poquito más grandes, de metrajes de cierto ticket, y después tuviste tanto éxito con esa marca que lo quieres llevar al proyecto B, pero el proyecto B es otra cosa completamente diferente, acabas mancillando de cierta manera la otra marca. Entonces, sí es más importante ir como dando esas diferentes variaciones, y como lo hablamos, porque funciona una vez no es necesariamente que va a funcionar después, entonces tienes que tener como esa apertura de generar eso. Entonces, ya recomendamos también para generar cierta consistencia dentro de esa diversidad, es que desde origen dictes tú o establezcas quizá a lo mejor algunas ideas de, ok, todos mis nombres van a tener como este patrón. Y patrones pueden ser de que van a ser palabras compuestas, o van a ser palabras cimentadas unidas, o van a empezar con D, o van a empezar con X. Eso va a permitir empezar a generar una familia, aunque cada proyecto tenga una personalidad diferente. No, sobre la sexta fachada no me refiero, me refiero a lo del diseño interior. No, la sexta fachada es como una manera fancy de hablar de la marca. O sea, si hay las fachadas que ves en el edificio y todo, la sexta fachada es eso que está en el centro, ese core, ese concepto que queremos establecer. ¿Qué más? ¿Crees que hacen falta empresas? Es que me preguntan, ¿crees que hacen falta empresas que hagan un buen branding para desarrollos inmobiliarios? Por supuesto que no, hay muy buenas empresas que hacen branding inmobiliario. Entonces, ¿pero por qué? Si las hay, aún me pregunta también, hay cada vez más puerta de no sé qué y los nombres que hablábamos. Es que muchas veces es la solución fácil, es la salida fácil. Lo que hablábamos cuando hablábamos del Group Grow, eso puerta de hierro y poner el nombre de un árbol, pues no ofende a nadie. Entonces, pues a lo mejor un nombre un poquito más arriesgado, pues no convence a los 7 personas que van a tomar la decisión. Pero pues puerta de hierro, pues ya convence a 4, entonces ya es mayoría. Entonces es más por ese sentido. Como que es algo que ya estamos más familiarizados, entonces ya por eso tienden a irse hacia allá. Déjenme veo aquí por si hay alguna otra pregunta. Remigio Buscanga me pregunta, para un proyecto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la parte de marca? Pues obviamente, primero tienes que tener los insumos para partir generar una marca. Necesitas tener algún tipo de estudio, algún tipo de contexto, si puedes tener ya esquemáticos de arquitectura, todos esos puntos tan diferentes. Entre más herramientas le des a la empresa que ya va a llevar la generación de tu marca, mejores resultados vas a tener. Si les va faltando elementos, a lo mejor nada más tengo el lote y pues creo un concepto desde nada más tengo este lote y no tengo nada más, es más difícil. Entre más insumos hayas, más exitoso va a ser la parte de tu marca.
Bueno, pues mañana, como les dije, va a estar ya disponible esta grabación dentro de nuestro sitio web. Les comparto de nuevo mi correo electrónico, esteban.castro@4srealestate.com. Si me quieren dejar ahí, no contesto todas las preguntas, hay algunas, me dejan algún correo y podemos seguir platicando al respecto de eso. La verdad que les agradezco mucho su tiempo el día de hoy y pues estamos pendientes. Nos vemos en el próximo webinar de 4S. Gracias.